Ahí estamos grabando, así que vamos a comenzar nuestra clase de hoy de física 1 y tópicos de física para ingeniería, ejecución de geomensura y ambiente, a los cuales tengo el privilegio de hacerles la clase. Entonces, hoy día vamos a ver los fluidos, que va a ser la última materia que va a entrar en la prueba 2, que no es la próxima semana, sino que es la subsiguiente, ¿no es cierto? Y tenemos entonces, me adelanté un poco, ahí. Tenemos esta clase y la del próximo miércoles, porque la prueba la hacemos después del miércoles, ¿ya? Para que no se pongan nerviosos. Entonces, entraría desde energía para adelante, tengo que publicarle las cosas, las guías, etc. Entonces, los invito en hora al tiempo, a comenzar. Vamos a ver en esta primera parte estática de fluido, y después en la segunda parte vamos a mover los fluidos en movimiento. Así que son cosas bien sencillas, no se preocupen, pero es parte de lo que tenemos que ver. Entonces, obviamente que vamos a partir con la idea de la presión. Entonces, la presión es una cantidad escalar. Eso es lo primero que quiero destacar. Disculpen que sea un poco técnico. No es un vector, sino que es una cantidad escalar. Y lo que es el vector es la fuerza. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí siempre me apoyo en toda esta materia en la vida cotidiana, porque todos ¿cómo se llama? Interactuamos con la presión, ¿ah? De hecho, nosotros como seres humanos tenemos cierta presión. Si no tenemos presión es porque estamos muertos, ¿ya? Y además, eh, esa presión tiene que ser más o menos estable, o sea, variar entre ciertos rangos, porque si no hay que tomar remedios, como me ocurre a mí, que tengo la presión alta y me destruye la arteria si no tomo remedio. Entonces, eh, aquí hago referencia a un neumático. En general, me imagino que todos ustedes alguna vez en su vida, los presentes, si no es así, alguien me lo puede decir, le ha echado aire a algún neumático, ya sea de auto, de bicicleta o de otra cosa. Y para eso uno tiene que poner cierto valor. Entonces, de esa manera, el neumático se infla. Entonces, uno lo infla a cierta presión. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo meto adentro de este aire un cubito de un cierto material, sobre ese cubito van a aparecer esas fuerzas. Entonces, esas sí que son vectores, son fuerzas, ¿ya? Eh, Debido a la presión del aire, ¿ah? Así que yo, para detectar la presión, necesito una superficie. Puede ser también esa que está ahí, sería, vamos a ser más específicos, esta fuerza hacia afuera del neumático. Y esta de acá, ¿no es cierto? Esa que está aquí, es en la cara interna. Así que yo, para poder ver el efecto de la presión como una fuerza, tengo que definir en qué superficie yo me voy a centrar. Por ejemplo, esta mujer que está aquí bajo el agua, la veo yo, entonces recibe fuerza del fluido que la rodea. Por ejemplo, ahí en esa superficie de la mano, por arriba hacia abajo, y en el cuerpo mismo, de abajo hacia arriba, la presión que está por abajo le hace una fuerza hacia arriba, la presión que está por arriba le hace una fuerza en la superficie de la espalda ahí para abajo, y la fuerza por los lados, ¿ya? Así que la presión es fuerza distribuida en área, así se define ahí. Eh, no nos vamos a poner exquisitos en el sentido de poner productos puntos y cosas así, sino que es una fuerza distribuida en un área y una cantidad escalar, ¿ya? Se mide en Pascal, en el sistema MKS.
o sistema internacional, sería 1 newton por metro cuadrado. Existen varias unidades de presión que vamos a que ustedes pueden buscar, digamos, por ejemplo, la de los neumáticos que uno le echa en la bomba de benzina es la PSI, no sé si la cachan. Entonces eso significa pound square inch. Eh, es decir, libras sobre pulgada cuadrado. Es una cuestión de origen anglosajón. Y a las bombas en Chile se le ocurre usar esa unidad para la presión de los neumáticos. ¿Ya? Y uno le dice, ¿cuánto le va a echar? Le va a echar 30, 30. ¿Ya? 30 PSI. Y bueno, y hay bar, también están los hectopascales, que sé yo, distintas cosas. Entonces, nosotros vamos principalmente a usar aquí atmósferas y pascal, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es la presión hidrostática. Entonces, un fluido por el hecho de estar, y aquí lo destaco porque esta figura que pirateé de un libro no lo señala mucho, pero la clave aquí es que estamos en un campo gravitacional, G. Si no tuviéramos el campo gravitacional, no tendríamos la presión del fluido hidrostático, ¿no es cierto? Y esa presión es muy importante porque es la que nos hace que salga el agua por la llave de la casa, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar una expresión, ya que todos, todos tenemos una idea de qué consiste la presión, ¿no es cierto? Eh, Aquí lo que yo les puedo aportar a ustedes es la parte más cuantitativa y de modelamiento matemático de este asunto, ¿no es cierto? Entonces, la parte de definición es simplemente fuerza dio por área, entonces la fuerza en ese caso, se me olvidó comentar, estamos pensando que es perpendicular a la superficie, ¿ah? Ahí. Esa es la componente de la fuerza que me interesa. Entonces ahora, para encontrar la presión que hay en un fluido cuando uno está sumergido en él, por ejemplo, esta mujer que está ahí, o un submarino que se sumerge debajo del agua, por ejemplo, típica de películas, si un submarino eh, se empieza a hundir, mientras más al fondo está en el mar, más presión se ejerce sobre las paredes y empieza a romperse el submarino, ¿cierto? Empieza a entrar agua por las ventanas, que es eso, el, todo el mundo más o menos lo ha visto en alguna película por ahí. Eh, es decir, tenemos que deducir que la presión va aumentando con la profundidad. Entonces, para poder hacer eso, nosotros consideramos un trozo del mismo fluido, en este caso con esa forma, para que sea más fácil de visualizar, con forma de cajita, que tiene una cierta altura aquí, h. Entonces, este pedazo de fluido está en equilibrio. Entonces, consideramos una parte del fluido que está en equilibrio. Ya empecé a escribir las cosas dos veces porque para hacerlo rápido no lo escribo claro. Ya, entonces, equilibrio. Eso quiere decir que la suma de las fuerzas es cero. Entonces, aquí aparece un eje Y, que está medio críptico, así con ese más, no sé qué. La idea es que el eje Y va allá, así. Si ustedes lo miran de lado, está así, actúa el peso, la fuerza por abajo y la fuerza por arriba y por los lados. El eje Y está orientado hacia arriba. Y aquí está entonces la fuerza. Entonces yo voy a hacer mi propia figura, porque busco en un libro, encuentro eso, busco en otro libro, encuentro eso. La idea es llegar a esta cosa que está ahí. Y vamos a construir entre todos una figura de a poco. Entonces voy a considerar el pedazo del fluido. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese fluido? Actúa el peso. Si quieren la fuerza la hacemos en otro color, ahí.
está, bueno, está el campo gravitacional donde está esta cuestión. Entonces, hay una fuerza por arriba. Aquí le vamos a poner el punto. Déjenme ver cómo le vamos a poner aquí, perdón. Arriba P1 y abajo P2. Puede ser arriba P1 y abajo P2, o arriba P0 y abajo P, como ustedes quieran. Hagamos P1 y P2. Entonces, aquí hay una presión P1, por lo tanto hay una fuerza hacia abajo. Si a ustedes les parece que es más claro, en vez de dibujarla ahí, la puedo dibujar aquí. La fuerza sería entonces P1 por A. Y como vamos a poner, tenemos que elegir el eje de alguna manera, elijámoslo para arriba, como lo hicimos en las figuras anteriores. Entonces esta es al contrario, ¿no es cierto? El J tongo está aquí, y por lo tanto la fuerza por arriba sería con un menos. Vamos a tener que correr a la derecha, disculpen aquí. Esta sería menos P1 por A por J. Y hay una fuerza por abajo hacia arriba. Aquí hay una presión P2. Este sería una presión P2. Y entonces la fuerza acá es P2 por A, la misma área, porque es esa que está ahí. Esa es el área A. Así que la misma por arriba y por abajo, lo construimos así, y ese va con el J. Entonces, la fuerza por arriba es la presión que hay arriba, sería menos P1 por A por J. La fuerza por abajo, se fijan, la fuerza por abajo va hacia arriba y la fuerza de arriba hacia abajo. Esta es P2 por A por J. Y el peso del sector de fluido es simplemente mg igual a, va para abajo, entonces menos mg por J. Así que hacemos equilibrio. Significa que la fuerza neta es igual a cero, según la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Y la sumo nomás, pues. Al lado izquierdo van las fuerzas, entonces tengo, las voy a anotar en el mismo orden que está ahí. P1 por A, esto en el eje Y, así no tengo que copiar el J todo. Copio las componentes, más P2 por A, menos mg es igual a cero. Así que concluimos, mirando eso que está ahí, tal vez lo hago aquí mismo, que P2 por A es igual a P1 por A, ver, se lo voy a poner así. Ya, sí, perdón, disculpen, estoy decidiendo en qué orden lo pongo. P1 por A más mg. Y ahí no dice nada misterioso, simplemente no quise ver los signos menos, así que los paso para el otro lado. Lo voy a escribir acá, de nuevo lo mismo. P2 por A es igual a la P1, la fuerza por abajo es igual a la fuerza por arriba más el peso. Tiene que soportar esas dos fuerzas. Pero el fluido tiene densidad constante. Vamos a suponer eso, ¿ya? Entonces la masa del fluido es la densidad por el volumen. Eso que está aquí es el volumen del fluido, del sector de fluido, del pedacito que estamos haciendo equilibrio. Y entonces, ¿cuánto es el volumen de eso? Es la altura por el área. O sea, esto que está aquí, B, ¿sí?
Le escucho más o menos. Dígame, Sofía. Bien, ¿y usted? Voy a subir el volumen. Ahí. Dígame, ¿pregunta o me está saludando? Sí, sí, profe, quería hacer una consulta. ¿Por qué la densidad es constante? Eh, Porque yo estoy suponiendo eso. No Está le gusta. suponiendo. Entonces le voy a poner, supongamos, que. ¿Le parece ahí mejor? No sé, Eso, era para saber si va a ser estrictamente siempre así. sí, vamos a considerar en este curso, espérese que no me cabe que el... Estoy complicado, ahí. Em, Vamos a suponer fluidos incompresibles, por lo tanto van a mantener su densidad constante. Por ejemplo, el agua es bastante incompresible. Y lo vamos a hacer en el caso de la estática y de los fluidos en movimiento. ¿Ya? Así que vamos a suponer eso, porque alguien podría pensar de que la densidad puede ir aumentando, o qué sé yo. Pero en este caso, salvo que ustedes me lo pidan, vamos a considerar la situación más sencilla, que es densidad constante. Ya sí que tenía razón, Sofía, no era pero la palabra, sino que era, supongamos que el fluido tiene densidad constante, entonces en ese caso yo puedo escribir la masa como ρ por v, si no tendría que hacer una integral, simplemente. ¿Ya? Y, y el volumen, eso sí, es la altura por h, por lo tanto me queda que m es igual a ρ por a por h. Entonces reemplazo aquí. Y me queda que P2 por A es igual a P1 por A más, y en vez de poner M, pongo ρ por A por H y hay un G que está ahí, ¿cierto? Ese G. Y se cancela el A. Por lo tanto, P2 es igual a P1 más ρ por H por G, que es lo que queríamos demostrar. Ahora aquí hay que decir que las fuerzas laterales se cancelan. Entonces aquí agreguemos una nota. Las fuerzas laterales se cancelan entre ellas. Es decir, una fuerza que está ahí, por ejemplo, se cancela con la del frente, porque está a la misma profundidad. La que es más grande, que está más abajo, se cancela con la del frente, que está más abajo, y así. Igual como le pasa a esta niña que está aquí flotando, esta fuerza que está aquí se cancela con esa. Pero esta es más corta que la que está por abajo, por eso no puede flotar, por ejemplo. Ya vamos a ver la flotación en 10 minutos más. Profe, Entonces, ¿por qué no molesta nuevamente? ¿Por no, qué pero las dos pasa. se cancelan? ¿Por qué se cancelan? Porque están apuntando en sentido opuesto. Ah, ok. Se lo imagina? Está atacando el cuadradito por cada lado. Así que uno por acá y otro por allá. Y son del mismo largo, así que se cancelan. Porque si no, tendría que calcular una integral, ¿se fija? Porque esa Como que se se va, ajusta. va aumentando, claro. Entonces, en vez de hacer tanto cálculo, mejor cancelo esa con la del frente, y lo mismo por acá. En cambio, esa que está aquí no se cancela con esa, sino que esta de abajo tiene que sujetar esa de arriba y el peso. Ya, Son que dos. estamos una con otra, ya. Y Ok. así por eso va aumentando la presión para abajo, ¿ya? Y aparece, seguramente ustedes lo han visto alguna vez en su vida, el famoso ROGH, ¿ah? Para la presión. Lo voy a poner en ese orden para que sea más familiar. Y esto lo sabe todo el mundo porque, no sé, pues, por ejemplo, en el campo, no sé si alguien de ustedes ha ido al campo, en el campo uno puede ver que la gente hace unos, no sé, yo de chico me acuerdo que íbamos al campo y veíamos que hay unos molinos aquí en Chile, ¿ah? De viento, ¿sí? Que lo que hacían era dar vuelta y bombeaban agua a un estanque aquí. Entonces sacaban agua a un pozo que estaba aquí,
y con el viento la bombeaban porque después eso alimentaba la casa, porque todo el mundo sabe que la presión aquí es ρGH. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, aquí eh, eso es más intuitivo, seguramente, pero es una idea más o menos conocida, pero aquí está la deducción formal. Entonces yo les doy, voy a sacar esta cuestión del molino porque ahí me viene a generar conflicto. Les doy aquí algunas densidades. Me parece que en la primera clase nosotros vimos esta misma tabla, eh, pero aquí les doy para los ejercicios. Por si acaso se me escapa poner algún ejercicio, aquí tenemos las sustancias como el aire, el alcohol etílico, el agua fresca o el agua del mar, por ejemplo, aquí, eh, algunos gases. Supone que aquí estamos viendo cosas que no son gases porque son incompresibles, pero está el dato en la tabla, ya por eso lo puse. Una cosa muy importante es la presión atmosférica. Eh, Me imagino que, sobre todo ustedes, la gente y la gente de ambiente con mayor razón sabe que el aire en el cual nosotros estamos tiene peso y por lo tanto ejerce una presión sobre nosotros y gracias a eso respiramos. Porque lo que ocurre, lo que hace el tórax, ¿no es cierto? Tiene el diafragma abajo y uno cuando respira lo que hace el diafragma es aumentar el volumen de la cavidad torácica y baja la presión y la presión atmosférica empuja el aire hacia los pulmones. ¿Ya? Después el, el- el diafragma se relaja, disminuye el volumen y sale el aire. Y así se repite mientras estemos vivos. Cuando dejemos de respirar, va a dejar de pasar eso, obviamente. Eh, Así que es re importante la presión atmosférica. La gente habla del efecto de succión, pero en realidad es la presión atmosférica la que está empujando. ¿Ya? Y déjenme buscar un segundo por estar mandando las notas. Se me olvidó buscar un video que les quería mostrar. A ver si me resulta. Un momento. Un momento. No lo voy a encontrar. Qué raro. Si yo lo tenía. Segundo. Ya no lo no voy a perder tiempo, sino que lo vemos para la segunda parte. Lo busco en el otro. Entonces, el señor Torricelli, en los años 1500, 1600, se le ocurrió echar en un tubito largo mercurio. En esa época el mercurio líquido, obviamente líquido, porque estamos a esta temperatura y presión, eh, era un material que se usaba mucho en la alquimia, que se andaban dando vuelta con el mercurio y lo ocupaban de remedio, cosa que es medio tóxico, así que no lo ocupen ustedes. Bueno, entonces andaba mercurio dando vuelta y él se le ocurrió llenar un tubito y darlo vuelta dentro de otro recipiente con mercurio y resulta que él vio que bajó la columna hasta una cierta altura, H. La voy a destacar aquí, H, aquí. Entonces la pregunta es, ¿quién sujeta esa columna de mercurio? Y en primer lugar les dio nervio porque aquí, ¿qué es lo que quedó aquí? Aquí quedó vacío, salvo, como dice aquí, excepto por una cantidad bastante pequeña o despreciable de vapor de mercurio, ¿ya? Pero aquí la presión no hay nada, es cero, así que quiere decir que la presión que ejerce esta columna sobre el punto A tiene que ser sostenida por alguien y ese alguien es la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica es la que sostiene la columna de mercurio. Puede ser de cualquier material, ¿ya? Eso ustedes lo pueden hacer en la casa, es cosa que agarren una botella, la llenan de agua y la dan vuelta dentro del agua. Puede ser una taza de agua y es una botella de 3 litros con agua. Ustedes la dan vuelta y no se va a caer el agua, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cae el agua? Porque la presión atmosférica lo sostiene. Típico, si quieren, ustedes se compran de estos un flan soprole,
o Nestlé, no sé, da lo mismo la marca en realidad, pero que vienen esos envases de plástico y ustedes lo quieren dar vuelta en un plato para que, como sale en la publicidad de la televisión, ¿no es cierto? El flan chorrea el caramelo alrededor y se ve bonito, y uno lo da vuelta y no cae ni una cosa, entonces empieza a meter la cuchara y al final termina rompiendo, todo un desastre, ¿ya? Entonces yo lo que recomiendo es agarrar, yo lo que hago, agarro un cuchillo bien puntudo y le pego un cuchillazo así con odio por el fondo del flan cuando está invertido, así. Entonces el flan queda atrapado ahí. ¿Quién lo sujeta? Ah, la presión atmosférica. Pero si yo le pego un puntazo por aquí y le hago un hoyito, entonces, ¿cómo hago un hoyito con el borrador? Ahí le hago un hoyito, entonces la presión atmosférica por acá se cancela con la por allá y esta cuestión cae. Y queda el flan en el plato ahí, con el caramelo y tal. Ya me da vergüenza mi dibujo, así que lo borro, voy a dejar eso. Así que él fue, Torricelli entonces, el primero que constató la existencia cuantitativa de la presión atmosférica y en general esta columna son 760 milímetros de mercurio, más o menos. ¿Ah? Ahora, obviamente que ustedes saben que la presión de la atmósfera es variable, ¿ah? Sube y baja y fluctúa en torno a este valor de 760 milímetros de mercurio. Eh, a eso le vamos a llamar entonces una atmósfera y corresponde a 1013 por 10 elevado a 5 pascal, perdón, no 1013, 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. Es más usual que la gente note esto como 1013, ahí le estoy quitando hectopascal, esa es una posibilidad. O en ingeniería se ocupa mucho el 101,3 kilopascal. El hectopascal lo ocupan en el tiempo que dan en la tele, entiendo yo. Entonces, pero la presión nunca es 1013, sino que puede ser 1011 o 1017. Por ejemplo, mi papá que trabajaba en el campo y le interesaba que lloviera, él permanentemente estaba mirando el barómetro, que es el instrumento para medir la presión, porque cuando el barómetro baja del 1013, eh, las nubes tienden a irse a esa zona de menos presión y por lo tanto hay más probabilidad de que llueva. Así que un dato importante para el clima, ¿ya? En este caso, nosotros definimos esta unidad, una atmósfera, como esa cantidad de pascal y corresponde a 760 milímetros de mercurio. Si nosotros calculamos eh, la presión de 760 milímetros de mercurio, entonces me pregunto yo, ¿cuánta presión ejerce una columna de 760 milímetros? Vamos, vamos, ahí. No la chanté el color, perdón. Vamos a chequear esto, ahí. Yeah. Ahí, de mercurio. Entonces, bueno, podemos usar el ρ del mercurio por el planeta donde estamos, depende del planeta, obviamente, y la altura. Entonces reemplazamos, ¿cuál es la densidad del mercurio? Alguien se la sabe, son 13,6 gramos por centímetro cúbico, pero eso hay que pasarlo a metros cúbicos, son 3.600 kilogramos por metro cúbico. Ya en la prueba a todos les fue bien el problema ese de la densidad que puse al principio, así que asumo que me entienden todo cuando hago esto. Y ¿por qué? Porque voy a usar G igual 9,8. Entonces P es igual a 13.600 por 9,8 por la altura que son 760 milímetros y eso es menos de un metro, 0,76 metros si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, ustedes calculan eso y da 101.300 pascal. O sea, 101.300 newton por metro cuadrado. Es la presión estándar a nivel del mar de la presión atmosférica. Profe,
¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? Sí, en el milímetro son 0,07 centímetros, o metros en realidad. 0,07, porque 0, o sea, 0,7 son 70 centímetros, claro, 76 centímetros. Pero si fuera milímetros son 0,07. A ver, momento. Estamos De milímetro discrepando. de milímetro a metro. Voy a hacer la conversión para no discutir. 760 milímetros es lo mismo que 760 y mili, SM que está ahí, es 10 elevado a menos 3 metros. Sí, profe, yo me equivoqué, disculpe. No, yo calculé mal. Muy bien, no se preocupe. ¿Quién era Rolo? Ah, lo alcancé a ver. Que aquí yo, ¿Pero para qué dice? Sí, ¿para qué? perdón, ¿Para qué? perdón, no le quiero hacer bullying, pero yo creo que le conoces la voz. ¿Cómo no sabe calcular eso, Rolo? Ya, no. Está bien, Rolo. Muchas gracias por su participación, le agradezco tanto, no sabe cuánto. No, pero estamos tranquilos. En realidad yo no calculé eso, ¿ah? Sino que yo sé que tiene que dar eso, así que, Pero sí lo da, profe. Da 101,292, claro, 8, 113. O sea, claro, y se aproxima a 1013 hectopascal. Bueno, eso entonces es la presión. Ustedes se pueden entretener agarrando un barómetro de mercurio como este que hizo Torricelli. Y si ustedes suben a la montaña van a ver que esta columna baja porque la presión atmosférica es menor y a nivel del mar debiera ser en la playa a 760 milímetros más o menos. ¿Ya? Y obviamente depende de las condiciones atmosféricas. Profe, una consulta. Pero, perdón, que cierro con esto, la unidad que se llama atmósfera siempre son 760 milímetros, para que no se me confundan con eso. Dígame. No, si bueno, era algo aparte en realidad. Si esto tenía que ver o tiene relación con los, por ejemplo, con los relojes que dicen, no sé, aguanta 5 atmósferas o 10 atmósferas. Claro, la atmósfera entonces es una medida, es una unidad de presión. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, como aquí está la densidad del mar, que es un poquito más grande que la densidad del agua, pero podemos usar la del agua, que está ahí, ¿ah? Que es 1, ¿ya? Em, Tú puedes preguntarte a qué profundidad, se me ocurre esa pregunta, porque a qué profundidad hay 2 atmósferas de presión. Si, imagínate que estamos en el borde del mar, se va a hacer un dibujo de un lago, el lago Ness, donde está el monstruo del lago Ness, ya, que es bien profundo, dicen, porque el monstruo vive en el fondo. Entonces, aquí arriba, aquí está la presión atmosférica, P0. ¿Ah? Entonces, P0 es una atmósfera, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio se ocupan todavía como unidad, es cuando ustedes se midían la presión, eso que uno dice 120,80, son 120 milímetros de mercurio con 80 milímetros de mercurio. De hecho, el médico bombea una columnita de mercurio cuando usa los medidores de presión clásicos, digamos. Y esto es lo mismo que, a mí me gusta esta, 101,3 kilopascal. Esa me gusta. Entonces, ¿a qué altura tengo que estar acá? Para que la presión en este punto 1 valga 2 atmósferas. Entonces, si P1 es igual a 2 atmósferas, ¿cuánto vale H? O sea, podemos estimarla. Supongamos que esto es agua, porque es distinto que se metan en un lago de mercurio, al tiro a tener las 2 atmósferas. Entonces, de hecho, ustedes probablemente pueden caminar sobre el mercurio. Eso lo vamos a ver después cuando veamos el empuje, ¿ya? Entonces, el agua tiene, vamos a poner densidad 1 gramo por centímetro cúbico, pero eso es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, voy a poner 2 por 101, 101.300 pascal. Esto sería 2 atmósferas. Y voy a poner la densidad del agua. 1000. Yo cuando no escribo las unidades porque estoy seguro que estoy usando el mismo sistema, ¿ya? Entonces estoy todo en metros, en MKS. 1000 por 9,8 por SH. Pongámosle H1. ¿Ya? Así que el H1 es igual a
2 por 101.300 dividido por 1000 por 9,8. Y ahora no tengo mi teléfono. Ah, aquí lo tengo. Hoy día Eso te da ¿cuánto da? 1985,48. ¿Cuánto me dijo de nuevo? 1985,48. Entonces, alcancé a escuchar 1985,48, ¿eso? Sí, O sea, 2000 metros de profundidad. 2000 metros aproximados. ¿Ya? Entonces, a 2000 metros, uno siente 2 atmósferas. Entonces, comprarse Profe, un... está mal, perdón. Es mucho, ¿no? No, porque se supone que en teoría son 10 metros por atmósfera, más siempre la atmósfera que tengo a nivel del mar, po. Entonces, en 20 metros, en 10 metros yo tengo 2 atmósferas de presión sobre mi cabeza. Entonces, voy a calcularlo yo. 2 por 101.300 Me da 20 metros, profe. dividido por 1000 dividido por 9,8. Eso, 20,7 me dio a mí. Así que Sí. el que calculó esto, no alcanzo a ver los nombres cuando hablan, ¿ah? Porque estoy mirando la tabla donde hago la clase. Salvo, el único que tengo identificado es el Rolo, porque se pone Rolo en primer lugar. ¿Ya? Y además tiene una voz como de locutora, así, entonces podría trabajar en eso. 20,67 metros. Entonces, cada 20 metros tenemos una atmósfera. ¿Quién me dijo cada 10 metros? Era 20, ¿o no? Pero es que yo tengo que, a nivel del mar, yo ya tengo una atmósfera sobre mi cabeza, po, o en la superficie del lago. Sí, pues yo la consideré, pues. A ver, ¿qué es lo que hice yo? Ah, yo calculé como que no tuviera ese P0. Tienes razón. Entonces, aquí yo le puse, en realidad debería haber puesto 3, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estoy haciendo? Por un momento. Yo quiero que la presión P1 valga 2 atmósferas. Entonces, a ver, se puso interesante esto. Si yo pongo 2 por eso, ahí hay 2 atmósferas. Entonces tengo la presión de esa atmósfera. Ah, es que no le sumé el P0. ¿Será eso el problema? Un segundo. Que entiendo el punto, no alcanzo a ver quién, que me dice que es cada 10 metros. Entonces es porque yo supuse que la presión P0 era 0, ¿no es cierto? Era cerca. Entonces, tal vez lo correcto aquí, que llega al mismo resultado, es poner así. Quiero que P0 más una atmósfera, lo cual no me invalida el cálculo, eso es lo mismo que 2 atmósferas. No, me equivoqué. No, porque entonces no sería 2 por 1. Al final Perdón. sería 1 más 1. Por eso me da los 10. Estoy sumando como si partiera el 0,0. Es lo Y mismo, yo debería claro. partir de 10 Aquí, de o nuevo, de una ya, atmósfera. ya caché lo que tengo que hacer, perdón. Eso me pasa por estar improvisando cuestiones. Ya, entonces yo lo que estoy 100% seguro es que en el punto P1 quiero 2 atmósferas, entonces le pongo 2 por eso. Pero esas 2 atmósferas vienen de la altura H1 y del P0, no del puro H1, que es lo que estoy calculando. Entonces me falta el P0 acá, ahí sí. Y ahí me queda. Está claro, ¿no? Digan, las 2 atmósferas que hay en P1, repito, vienen de la presión atmosférica que está afuera, esa es el aire, más la columna de agua que está ahí. Entonces P0 más 1000 por 9,8 por SH1, y ahí sí, entonces esto que está acá, esto que está aquí, es una atmósfera, 101.300. Así que tengo en realidad que 101.300 es igual a 9,8 por 1000, casi siempre es 9,800, puede ser, ahí. Eso, y eso da, ahora sí, da el 10 metros. Lo cual está perfecto porque yo sé que la columna de agua
si ustedes hacen este experimento con agua, la columna no es de 760 milímetros o 0,76 metros, sino que son 10 metros, que es lo que estamos calculando. Por eso yo no puedo bombear agua de un pozo que tiene una profundidad mayor de 10 metros, porque, entre comillas, no se hace vacío, ¿ya? Porque se equilibra con la presión atmosférica. Ya, entonces voy a terminar el cálculo. Ahí está, esa es la columna de agua. 1034, si ya lo pongo. Así que, conclusión, cada 10 metros más o menos hay una atmósfera que va aumentando. Y si aguanta 5 atmósferas es hasta 50 metros. Entiendo que un buzo puede bajar hasta 100 metros sin problemas, creo. Ya, antes de irnos al recreo, les voy a mencionar la idea de la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta, que es esta que está aquí, y la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, la presión en B es la presión del gas, o la presión P2, ¿ya? Es igual a la presión en A, más la presión atmosférica, más el ρGH, es la presión en A, y la presión en A es el ρGH más P0, PATM. Ahí. ¿Me fijan? Entonces la presión aquí es igual, está equilibrando ese gas. Entonces la presión manométrica, esta es la absoluta, sería el ρGH que está ahí. Ya, yo creo que eso lo saben. El principio de Pascal lo vemos a la vuelta mejor para que descansen. Entonces, me falta ver el principio de Pascal y el principio de Arquímedes y después movemos los fluidos. En eso está. Así que si no hay más comentarios, nos vamos al recreo y vuelvo a las 20:10 como es usual. Pongo pausa. Oh, aquí está el chat lleno de cosas. Yo no pesqué nada aquí. Muy bien. Silencio. Muy bien, aquí estamos. Disculpen el pequeño atraso. He tenido una clase accidentada hoy día. Ya volví. Aquí estoy. Entonces, hay una cosa que se llama el principio de Pascal, que estableció Pascal hace muchos años, en 1600, uno de los grandes, entre comillas, científicos de la época, que hizo muchas cosas. Entre ellas estableció el principio de la fuerza hidráulica, que se basa en tener un fluido incompresible siempre, por supuesto, en física, esas son cosas ideales. Todos los fluidos son un poquito compresibles, es decir, si yo le ejerzo una presión, va a variar su densidad un poco, pero hay fluidos que se comportan bastante así, como el líquido de frenos, por ejemplo, o la misma agua, ¿ya? Entonces, está esto a una presión P. Entonces, la presión aquí en el punto 1 es igual a la presión que hay en el punto 2. Porque todo el fluido está a una cierta presión. Entonces, acá, con este dispositivo diseñado inteligentemente, tenemos un sector que tiene una sección de área A1, y como ven en la figura, es más chico que la sección del otro pistón de área A2. Por lo tanto, la presión en 1 es F1 sobre A1, esta que está aquí, y la presión sobre 2 es F2 sobre A2. Por lo tanto, si ustedes despejan F2, les queda que F2 es F1, la que yo ejerzo en este pistón, multiplicado por el cociente de las áreas, es decir, A2 dividido por A1. Y esto funciona entonces como un amplificador de fuerza. Si el cociente de las áreas
es mayor que 1, la fuerza 2 va a ser mayor que la fuerza 1. Y eso es lo que uno hace cuando frena. Imagínense, para frenar un auto, la cantidad de fuerza que hay que hacer. Bueno, uno pisa el freno, que tiene un tubito muy chico, y el líquido de freno hace que se ejerza una fuerza grande sobre... Ahí no conozco cómo funciona exactamente la llanta del auto, pero me imagino que empuja una zona grande sobre la pastilla que va a frenar el auto, ¿ya? Ok, eso es el principio de la hidráulica. Y la última cosa que vamos a ver de estática de fluido es lo que se llama el principio de Arquímedes, que nos explica por qué flotan las cosas, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando yo sumerjo algún objeto en un fluido, por el hecho de desplazar un volumen de fluido, aparece una fuerza contra la gravedad que se llama empuje, ¿ya? Entonces le voy a llamar E, que se llama empuje, fuerza contra la gravedad, ejercida por el fluido. Entonces, por ejemplo, aquí, por el fluido, al sumergir un objeto, me faltó decir, se me acaba el espacio, pero al sumergir un objeto. Entonces, por ejemplo, esta mujer que se agarra a esta pelota desplaza una cantidad de agua y aparece entonces un empuje aquí, ¿ya? O un barco, porque flota, porque desplaza, este es el volumen desplazado. Y por lo tanto, aparece una fuerza hacia arriba debido a que desplaza fluido, ¿ya? Si yo sumerjo este asunto, esto flota porque se equilibra entonces el peso y este es el empuje, ¿eh? Uno el peso del objeto y otro el empuje. Entonces, si el peso del objeto es mayor que el empuje, cuando el objeto ya está totalmente sumergido, quiere decir que se va a ir al fondo, como si cuando ustedes echan un plomo al agua o una piedra, ahí el empuje no es capaz de equilibrar el objeto, pero si echan un corcho, que es menos denso, entonces el empuje va a ser suficiente como para sostenerlo. Así que esa es la idea. Parece una cosa que se llama el peso aparente. Si yo mido un objeto en una pesa aquí, imagínense que este dispositivo que está acá, una pesa, al sumergir el objeto, la pesa va a marcar menos porque aparece el empuje. Aquí está solamente actuando mg. Y aquí está actuando el mismo peso, eso depende de la gravedad nomás, pero aparece una fuerza debido al fluido hacia arriba que llamamos empuje. Y aquí lo que se sumerge, cuando sale el objeto sobre el agua o sobre el fluido, es porque el empuje necesario para sostenerlo no necesita que se sumerja completamente, sino que basta con ese desplazamiento del fluido. Entonces, perdón, apreté sin querer aquí. ¿Dónde estoy? Ahí. Así que el empuje es una fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto hacia arriba, o sea, contra la gravedad, y el valor corresponde al peso del volumen del fluido desplazado por el objeto. Entonces, la fuerza que va a haber sobre el barco que está acá corresponde al peso del agua que desplazó, no al peso del barco. El peso del barco es para abajo, el peso del barco, pero desplaza un volumen de agua y el peso de esa masa desplazada se ejerce hacia el otro lado, hacia arriba, contra la gravedad, sobre el barco que podría contrarrestar entonces su peso y flotar. Les hago un ejemplo sencillo. Entonces, calcular el porcentaje
que sobresale de un iceberg sobre el agua. O sea, ¿por qué la gente dice esto es solamente la punta del iceberg? Como que el problema es lo que está debajo del agua, que no se ve. Y entonces, ¿cuál es el fenómeno? Yo tengo el mar y un iceberg es un pedazo de hielo que está flotando en el mar. Entonces lo que sobresale es esta parte de aquí. Esto, voy a señalar mejor el volumen sumergido, ¿no? Entonces al volumen sumergido le voy a llamar V sub S. Ese sería el volumen de agua desplazada, porque no hay agua dentro del iceberg. Vamos a suponer que no se mete entre medio así como tu tubito, sino que el iceberg es un objeto que no permite, el hielo no permite que entre agua dentro de él, así que es agua sólida que no deja entrar el agua líquida. Entonces, el peso del iceberg es igual a la masa del iceberg por G. Y la masa del iceberg es la densidad del hielo por el volumen del iceberg por G. Eso que está ahí es el volumen total del iceberg. Ay, no sé escribir iceberg. Iceberg. Ahí, ya está. Entonces, el volumen total es todo eso, ¿no es cierto? Es el V. Y el volumen sumergido es lo que está churado. Vamos a churar lo mayor. Es el VS. Así que el empuje ya, el iceberg tiene un peso que va para allá y el empuje es para allá. ¿Cuánto es el valor del empuje? Vamos a llamar E, es igual a la densidad del agua de mar por G. A ver, voy a ser más claro. Es la masa desplazada o la masa sumergida, la masa desplazada. ¿La masa de qué? La masa de agua de mar, ¿ya? Entonces, M desplazada es la masa de agua desplazada. Y eso, el empuje es la masa desplazada por G, el peso desplazado. Y la masa desplazada es la densidad del hielo por el volumen sumergido por G. Ahí está el empuje. Entonces, si el iceberg está flotando, es igual a el peso, tiene que ser igual al empuje. Entonces, al lado izquierdo me queda rohielo. Vamos a distinguir entre los tipos de hielo, si es hielo de agua destilada o hielo de agua de mar. Vamos a suponer que existe un tipo de hielo por V. Aquí me salté el V. Y el empuje es la densidad del agua de mar por el volumen sumergido por G. Ahí está la clave. Entonces, el planeta aquí no importa, podemos estar en Marte o en la Tierra o en la Luna y va a pasar lo mismo. Y el volumen sumergido dividido por el volumen total es igual a la densidad del hielo sobre la densidad del agua mar.
Y eso da, si nos vamos a nuestra tabla, ¿dónde está el hielo? ¿Dónde dice ice? Aquí. 0,917. Si quieren lo ponemos en kilogramos, dividido por el agua del mar, que es seawater 1,03. Por 10 elevado a 3. Esto es kilogramos partido por metro cúbico. Así que obviamente que se va eso y se cancelan esos 3. Así que tengo que dividir eso nomás, 0,917. Dividido por 1,03. 0,89. Así que si BS es igual a 0,89 por B, significa que el 89% del iceberg está sumergido. Así que sobresale solo un 11% del iceberg. Y ahí viene el dicho, entonces, la punta del iceberg. Ok, en lo que queda vamos a ver los fluidos en movimiento. Específicamente vamos a ver dos cosas: la conservación de la masa, o que el caudal es constante, y la conservación de la energía a través de la ecuación de, la gente le dice Bernoulli, pero es Bernoulli, ¿ya? Es suizo-alemán, así que se pronuncia Bernoulli. A veces lo voy a decir Bernoulli y a veces Bernoulli, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer la hipótesis sobre cómo se va a mover nuestro fluido. Vamos a considerar que el fluido va a tener un comportamiento de flujo laminar, ¿ya? Eso quiere decir que cada punto tiene una velocidad definida. Y hay líneas de flujo. ¿Okay? O sea, hay líneas de flujo como estas que están aquí, que nosotros las podemos ver así, de varias maneras. Esto que se llama, en inglés se dice streamline. En cada punto la partícula se va por ahí. Imagínense que tiene una pelotita, entonces en un fluido laminar, la pelotita va a seguir como un barquito de papel por esa línea. Si ustedes echan tinta sobre un flujo laminar, va a tener líneas bien definidas ese flujo, esas gotas de tinta que van cayendo. Y aquí ustedes pueden ver un par de fotos de cámaras de estudios aerodinámicos, ya sea de los autos, de deportistas, por ejemplo, donde lo que se trata es que para que haya menos resistencia al aire, el auto o en este caso un esquiador, corte lo menos posible el aire, es decir, lo mantenga como flujo laminar, ¿ah? No hay turbulencia, que sería lo contrario a laminar, ¿ya? Entonces, el flujo turbulento, por ejemplo, el que está sufriendo este pobre hombre que voluntariamente está compitiendo, tirándose por un río de esa manera, claramente no hay líneas de flujo aquí, ¿ah? Y pasa todo eso que están viendo ustedes. En el caso del humo del cigarro, en esta parte de aquí el flujo es laminar. A ver, ahí no se ve muy bien, vamos a hacer con celeste. Aquí hay flujo laminar. Y aquí para allá se produce una transición a flujo turbulento. O sea, si la velocidad ya empieza a aumentar mucho, se convierte en un flujo turbulento. Y bueno, la física de fluido es todo un tema. En
en ingeniería hacen un curso entero de física fluida pregrado y uno puede hacer doctorado en física fluida. Aquí nosotros vamos a hacer una clasecita, pero lo importante es que van a aprender varias cosas que les puedan servir después en su carrera. Entonces, vamos a tratar nosotros con un fluido ideal, ¿ya? Entonces, el fluido ideal, en primer lugar, es no viscoso para nosotros. No vamos a considerar fluidos viscosos porque no tenemos tiempo. Vamos a considerar fluidos sin roce. Cuando un fluido tiene viscosidad o tiene roce, las capas de fluido que se mueven hacen roce entre ellas. Que ustedes lo pueden apreciar, por ejemplo, en el aceite. Si ustedes echan aceite en una superficie plana, se mueve distinto que si echan agua en una superficie plana. La gente confunde la viscosidad con la densidad, pero el aceite es menos denso que el agua. Si ustedes echan aceite en agua, el aceite flota, entonces es menos denso, pero es más viscoso, entonces hay más roce entre las capas del fluido y por lo tanto se mueve más lento, ¿ya? En cambio el agua, como tiene menos viscosidad, fluye de manera más rápida, no hay esa resistencia. La gente incluso, cuando digo la gente me refiero a la sociedad en general, así el hombre común, hay un chiste que dice más lento que catarata de manjar, porque el manjar tiene tanto roce entre las capas que cae súper lento si hubiera una catarata, así como las cataratas del Niágara, pero de manjar, ¿ya? Muy bien, entonces el flujo es estable, ya lo dijimos ya. Laminar significa flujo estable. Entonces, flujo no viscoso, flujo laminar estable. Vamos a suponer que es incompresible, es decir, de densidad constante, y además que no tiene torbellinos, sin tornados o torbellinos. O sea, no tiene líneas cerradas de flujo. ¿Por qué? Porque si un torbellino puede acumular energía, es cosa que vean lo que hace un tornado, cómo destruye las casas. Entonces, si nosotros consideramos que en una cañería se están produciendo torbellinos, entonces se nos está quedando energía acumulada ahí. Así que eso nos complica los cálculos. Por lo tanto, para no hacerlo tan complicado, vamos a considerarlo sin torbellino. Entonces, vamos a ver la ecuación de continuidad, que sería la conservación de la masa, esencialmente. Da cuenta de eso. Y eso quiere decir que a medida que fluye, por ejemplo, aquí tenemos una manguera, si fluye agua por una manguera, no hay hoyito en la manguera, no se está perdiendo agua en ninguna parte, ni se está acumulando aquí en la manguera, ni se está produciendo una burbuja o el plástico está cediendo, sino que la masa que pasa por unidad de tiempo en cada punto es la misma. Entonces, si yo le cambio la sección a la manguera, por ejemplo, poniéndole el dedo, cosa que probablemente todos ustedes alguna vez han hecho, de regar un jardín o simplemente jugar con el agua en una manguera, ven que la velocidad aumenta ahí. Ahí con velocidad baja, velocidad alta. Entonces, área grande, área de sección grande, velocidad baja. Aquí achico el área. Entonces, para que pase la misma cantidad de moléculas de agua, tiene que aumentar la velocidad. Así que se conserva la masa y el caudal es constante. Eso es lo que vamos a llegar como conclusión. Entonces, vamos a deducir la ecuación de continuidad de la siguiente manera. Imagínense que consideramos un fluido que esto es una parte, así como cuando vimos el caso de la estática, cuando vimos ahí, consideramos una parte dentro del propio fluido. Aquí también vamos a considerar una parte del fluido cuando está en
pegadito al área 1 y después se va a desplazar una distancia, vamos a dejar pasar un tiempo delta t y esa cara que está ahí se va a mover ahí y la cara que está acá de fluido se va a mover para allá. Obviamente que se va a rellenar con fluido de acá y este va a empujar fluido para allá. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, si el volumen de este pedacito que está aquí fuera distinto a este, se pierde fluido, ¿no es cierto? Entonces, para que no se pierda, o la masa, si ustedes quieren, porque podría perderse si el fluido no fuera compresible, ¿ya? Pero vamos a decir que la masa se conserva, entonces, en el tubito que está aquí abajo, esa distancia delta x1 es la velocidad de todo ese sector por, o de la cara ahí a 1 por delta t, ¿ya? Entonces, se recorre delta x1 y delta x2 en igual delta t. Es como que yo le sacara una foto y después espero que pase delta t y le saco otra foto. Esa parte se movió hasta ahí y esa parte se movió hasta ahí. Así que me queda que la masa que hay aquí en este sector 1 es la densidad del fluido por el volumen que está ahí, que es la sección por la distancia que está acá. Y la S delta X es igual a V1 por delta T, ¿ya? O sea, aquí delta X1 es igual a la velocidad en el sector 1 por delta T. El delta X2 es la velocidad en el sector 2 por delta T, porque el mismo delta T son el mismo fluido. Así que la masa que hay aquí en este pedacito que se llenó, aquí se vació y aquí se llenó, es la densidad por el volumen y el A2 por V2 delta T, que es delta X2. Eso que está ahí es delta X2. Entonces, como las masas son iguales, entonces igualo eso que está ahí. Hacemos esto. M1 igual a M2 es igual a ρ por A1 por V1 delta T es igual a ρ por A2 por V2 por delta T. Entonces se cancelan los delta T. Y se cancelan los ρ, porque el fluido es incompresible, a pesar de que, como vamos a ver a continuación, hay presiones diferentes en esos lugares, la densidad se mantiene constante. Así que les queda que A1V1 es igual a A2V2. Y por lo tanto, esta cantidad, AB, eso es velocidad. Entonces Q, lo voy a anotar más rápido, más C grande, es A por B. Eso es el caudal. Eso es constante. Entonces, si yo tengo en una parte un área grande, voy a tener velocidades bajas. Y si achico el área, voy a aumentar la velocidad para que este producto se mantenga constante. Eso es lo que está pasando ahí en la manguera, ¿ya? Veamos ahora la conservación de la energía, que es un poquito más sofisticado. Entonces, evidentemente que aquí estamos suponiendo que hay un campo gravitacional. Aquí vamos a ocupar nuestros conocimientos de energía, que somos expertos, ¿no es cierto? Y vamos a calcular entonces el balance energético cuando el fluido pasa de estar pegadito a esta cara aquí y después esta parte se desplaza para allá y este se desplaza para acá. Entonces tenemos que escribir los dos estados, el estado cuando está más abajo y después cuando sube. Entonces ahí están los resultados, yo voy a hacerlo y después vamos a comparar si llego a esos resultados. Entonces para eso necesito una pizarra. Ahí. Esto lo estableció, ahí está el señor Daniel Bernoulli o Bernoulli, que vivió en los años 1700. ¿Ya? Entonces voy a dibujar, porque en esta figura de los libros no se aprecia mucho para mi gusto,
los dos estados. Entonces, el estado 1, voy a dibujar la manguera, o la tubería, lo que ustedes se quieren imaginar. Y la tubería está con el fluido, lo vamos de color verde, está aquí. Me voy a concentrar en esa sección de fluido. Evidentemente que esto está lleno de fluido para allá. Y los volúmenes del sector 1 y el sector 2 están marcados aquí en amarillo. Ahí está el sector 1 y ahí está el sector 2. Entonces, en principio podemos imaginar que el sector 2 está vacío y el sector 1 está lleno. ¿Ya? Entonces, te lo vamos a poner aquí el 1 y este el 2. Entonces, ¿qué caracteriza cada sector? Vamos a poner el sistema de coordenadas. Lo caracteriza la presión, aquí hay una presión 1, la velocidad del fluido ahí, la velocidad V1, la altura, I1. Acá tenemos una altura, I2, una presión P2 y una velocidad P2. Entonces, en el estado 1, está lleno el sector 1 y está vacío el sector 2. Entonces, la energía 1, perdón, la energía total, la energía, vamos a poner, a ver, para que no se enreden, la energía, la vamos a poner estado A, para que no se me confunda con el sector 1. Entonces, el estado A, la energía total en el estado A, es la energía del pedacito que está en el sector 1 más el resto, que sería, le vamos a llamar E asterisco. El resto es esta parte que está aquí, la voy a churar, de nuevo. Esa parte, ¿ya? La divido entre el sector 1, que está aquí, y el resto. Entonces, esto es la energía cinética del sector 1, más la energía potencial del sector 1, más la energía total de esa parte complicada que es desde aquí hasta allá. Así que la energía 1 va a ser un medio de la masa del sector 1, que no le voy a poner 1, porque es la misma masa que da en el sector 2, por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa por G, por la altura del sector 1, esa sería la energía potencial, más esta energía del gusano que va de ahí hasta allá. Ese es el estado A. Después, el estado B, esta cosa se desplazó un delta X1 acá, y un delta X2 aquí. Entonces, voy a tener que hacer otro mono. Ahí. Entonces, dibujo la misma cañería. Me faltó, obviamente, que el área acá es A1 y este es el área de la sección, es A2. Entonces, A1 y A2 son las áreas de la sección. Son 4 cosas: la presión, la sección, la velocidad, la altura y, bueno, el largo de cada uno de los sectores, ¿ya? Entonces, ahora, esta cosa que antes estaba aquí hasta acá, ahora no va a estar ahí, sino que va a llenar el sector 2, que está acá. Entonces, el fluido se movió hasta aquí en un delta T. Aquí voy a marcar el sector 2 y el sector 1. El 1 y el 2. Ahora el 2 está con fluido y el 1 no. Obviamente que tiene fluido porque lo está empujando el resto del fluido, pero nos concentramos en esa parte del fluido, como si lo pudiéramos marcar, ¿ya? Le ponemos sistema de coordenadas. Esto sigue estando a una altura I1, esto sigue estando a una altura I2. Aquí las cosas se siguen moviendo con velocidad V1 y aquí con velocidad V2. Esto sigue siendo delta X1 y esto delta X2. Sección A1, sección A2. Por último, ¿qué me falta? La presión P1 y la presión P2. Entonces, ¿cuál es la energía
en el estado B. Entonces, el estado B, pasó un tiempo delta T y se desplazó ocupando sector 2. Ya no sé cómo escribirlo en palabras. Entonces, la energía del estado B es igual a la energía, vamos a separar de nuevo, en la energía del estado 2, porque el estado 1 está vacío, está ocupado por otro fluido, pero no por el que me interesa, más el mismo E asterisco que antes, que es la parte que está común entre la pared final del estado 1 y, perdón, del sector 1 y la pared inicial del sector 2. Esa parte entre medio es igual que esta que está aquí. Así que le pongo el mismo E asterisco, E total. Y considero la energía del pedacito de arriba ahora, ¿ya? Porque antes había considerado la energía del pedacito de abajo. Ahora el de abajo no lo considero. Entonces, y voy a desglosar la parte del sector, que es lo que me interesa, el K2 más U2. Este asterisco lo dejo tranquilo ahí. Y esto es un medio de la misma masa que había ahí, porque no se pierde masa, como ya vimos, por B2 al cuadrado, más mg y 2. Eso más E asterisco. Así que tengo la misma expresión análoga para E1 y para 2. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿hay roce? Entonces, no, porque estamos en la hipótesis de fluido no viscoso, ¿ya? No, porque es fluido ideal. Entonces, ¿hay agente externo? Me olvidé tal vez de recordarle el balance energético. Queremos hacer esto. La energía del estado A más el trabajo del roce más el trabajo externo es igual a la energía del estado B. Eso es lo que estamos haciendo. El objeto al cual le estamos haciendo el balance energético es este pedazo de fluido que va desde ahí hasta ahí cuando estamos en estado A y que va desde aquí hasta acá en el estado B. ¿Ya? Entonces, ¿hay algún agente externo? Y la respuesta es sí. El resto del fluido. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace el resto del fluido? Bueno, es el trabajo que hace empujando por abajo hacia la derecha para que suba y para la izquierda arriba. Entonces, es el trabajo externo que hace el resto del fluido. Aquí, cuando empuja abajo, es positivo. Sería la presión 1 por el área 1, que es la fuerza por el desplazamiento delta X1. Y arriba es negativo. Es la presión 2 por el área 2, que sería la fuerza hacia la izquierda, aquí arriba, que se opone que se mueva para allá, por el desplazamiento delta X2. ¿Y qué es lo que es A1 por delta X1? Es el volumen del sector, es el V. ¿Y qué es lo que es A2 por el delta X2? Es el volumen del sector. Entonces V es igual a V1 igual a V2. De cada sector. ¿Se acuerdan que vimos que era el mismo? Si aquí, la idea es que si aquí caben 3 litros, aquí también caben 3 litros, porque no se pierde agua, ¿ya? Si salen 3 litros de aquí, entran 3 litros acá. Puede que se mueva menos acá porque es más grande acá, por ejemplo. Entonces el delta X tiene que ser más chico, pero el volumen es el mismo. Así que le ponemos V, no le ponemos V1 ni V2. Entonces ahora hacemos el balance, lo voy a anotar más grande, balance energético para este pedazo de fluido. Tengo que anotar A más el trabajo del roce más el trabajo externo es igual a EP. Entonces voy copiando
esta parte me gusta porque ya no tengo que pensar, tengo que copiar nomás. ¿Dónde está EA? Entonces, EA es un medio de M, es la parte que pasa en el sector 1 con el E asterisco. Entonces, un medio, ahí me quedó largo el ahí, de M por B1 cuadrado más M por G y 1 más E asterisco, más 0, que sería el trabajo, el roce, más el trabajo externo, que es, está ahí mismo, P1B, menos P2B. Y esa es la energía que me queda. Un medio, que es la parte del sector 2, ¿no es cierto? Más la parte que está entre medio, entre el 1 y el 2, que llamo de asterisco. Entonces, esa parte ni siquiera me molesto en calcularla, porque yo sé que se va a cancelar. Así como se cancelaban las fuerzas laterales en el equilibrio, aquí se cancela la energía que está en el sector entre el 1 y el 2. En ese sector entre medio, esa cuestión aquí, hay distintas velocidades, alturas, presiones, está todo distinto aquí. Había que hacer tremenda integral para calcular la energía acumulada ahí. Pero ¿para qué la voy a calcular si quiero comparar el estado hasta ahí con el estado desde después cuando vacía el 1 y llena el 2? Va a quedar esa parte común y se cancela entonces en el balance energético, así que no tengo que molestarme en calcular eso. Y M, la masa del fluido que hay en el sector 1 o en el sector 2 es igual a la densidad del fluido por el volumen, ya sea del sector 1 o el sector 2, que es igual. Así que no le pongo ni 1 ni 2. Ya dijimos que la masa se conservaba. Entonces, me queda un medio de ρ por V por V1 cuadrado más ρ por V por I1. Ah, se me fue el G, perdón. Más P1V menos P2V es igual a un medio de ρ por V por V2 al cuadrado más ρ por V por G por I2. Ya reemplacé en todas partes donde dice M, reemplacé por ρ por V y nada más. Pues. Y ustedes pueden ver que hay V en todas partes, así que en realidad podemos calcular la energía por unidad de volumen y nos queda que se cancelan entonces todos estos V. Por lo tanto, me queda un medio de ρ V1 cuadrado más ρ G y 1 más P1 menos P2, ¿no es cierto? Y al lado derecho es un medio de ρ V2 al cuadrado más ρ G y 2 y nada más. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿por qué se cancelan los volúmenes? Porque aparecen todos los términos. Ya. Entonces es como que usted tuviera una cosa así, 3A más 3B Ah, ok. más Perfecto. 3C igual a 3D. No sé, se cancelan los 3. Factoriza el B Ah, si ok. quiere en ambos lados, como lo quiera ver. Ya. Súper, muchas gracias. Ok. Gracias. Tal vez me falta decir esa frase. Se factoriza el B y se cancela ambos lados. Entonces, nos queda eso y junto las cosas 1 al lado izquierdo, por último paso, un medio de ρ V1 cuadrado más ρ G y 1 más P1, y ese P2 que tiene menos lo paso al otro lado. Y me queda un medio de ρ V2 al cuadrado más ρ G y 2 más P2. Así que esta cantidad, que es un medio de ρ V1 cuadrado más ρ G y 1 más P1, es igual en el sector 1 que en el sector 2. ¿Qué les parece? Como el sector 1 y el sector 2 son cualquiera, ¿ah? Son cualquiera, podría haber elegido cualquier pedazo de manguera, entonces esa cantidad es constante.
no le ponemos ni 1 ni 2, sino que decimos 1/2 de rho B cuadrado más rho G por la altura más la presión, eso es constante. ¿Qué les parece? Entonces, aquí está lo mismo. Aquí lo que sí es que le puse, no puse la parte del sector entremedio. ¿Ah? Entonces, ahí está el sector 1. Aquí hay un error, por supuesto. Me acabo de dar cuenta después de años. Este es el sector 2. Y ahí está el trabajo de la presión o del resto del fluido. El trabajo del roce es 0. Hago el balance, anoto que la masa es ρB y llego a esto. Entonces, no tenemos tiempo de hacer ejemplos, pero lo que sí podemos hacer es algo bien sencillo para que ustedes me cachen la idea, es lo siguiente. Si ustedes tienen una cañería así, que se estrecha, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, aquí tiene sección A1 y aquí tiene sección A2. Entonces aquí se mueve con velocidad V1 y aquí se mueve con velocidad V2. Aquí hay una presión P1 y aquí hay una presión P2. Entonces, ¿qué presión es mayor? ¿P1 o P2? Vamos a suponer que esto está a la misma altura. Está más o menos a la misma altura, o sea, I1 igual a I2. Entonces, en la parte, obviamente que ustedes se dan cuenta que por la conservación de la energía, de la masa, entonces, como A1 por B1 es igual a A2 por B2, se tiene que apurar en la parte estrecha, ¿no es cierto? B2 es igual a A1 sobre A2 B1, es decir, es mayor que B1. Si la velocidad es mayor, entonces la pregunta es, ¿la presión es mayor o menor? Entonces, primero ya cachamos que, o sea, para mí es obvio, ya, perdón, pero con la experiencia uno mira esta cuestión y claramente el río donde se mueve en la parte ancha va más lento que en la parte estrecha. Porque es cosa de ver un riachuelo, como cuando se juntan las piedras se aumenta la velocidad. Lo que es menos intuitivo es saber si la presión aquí es más grande o más chica que acá. Veamos. Para eso anotamos 1/2 de ρ por V1 cuadrado más P1. Si quieren anoto todos los términos para que ustedes vean cómo se cancelan. El ρ por G I1 más P1 es igual a 1/2 de ρ V2 cuadrado más ρ G I2 más P2. Ahí anoté Bernoulli. Entonces, el I1 es igual a I2, así que estos dos se cancelan. Si están a la misma altura, no importa eso. Entonces, como... No, con rojo no. Con verde. Como B1 es menor que B2, quiere decir que P1 tiene que ser mayor que P2 para poder mantener la igualdad. ¿Se fijan? Porque la densidad es la misma. Entonces, este término entero es más chico que este. Así que mejor que esta cantidad de presión sea más grande que esta para que se mantenga la igualdad. Eso es re importante para que vuelen los aviones, porque si usted lo que hace un ala, y con esto termino, ¿qué es lo que hace un ala? Un ala es una cosa que tiene una forma así. Y la idea es que no hacer turbulencia, ¿ya? O sea, que no haya rollitos ni cositas así, porque ahí queda la escoba en el ala. Entonces, el diseño es para que sea lo más laminar posible y que no se rompan las líneas. Entonces, se va una línea por una parte que anda más larga. Aquí recorre más distancia que acá. Así que la velocidad aquí, en el punto 1,
es más grande que la velocidad del punto 2. Para no romper las líneas. La altura con respecto al suelo, si el avión está a 10.000 pies, da lo mismo que la altura del I1 igual al I2, ¿ah? El ancho del ala nomás. Eso es despreciable el efecto, así que no considero eso. Entonces simplemente comparamos lo mismo que aquí. El 1 medio de rho de 1 cuadrado más P y con el 1 medio de B2 cuadrado más P. Entonces, si en el sector de velocidad menor hay más presión. Entonces aquí el sector de velocidad menor es abajo. Entonces P2 es mayor que P1. Por lo tanto, hay más fuerza por abajo que por arriba y sostiene el avión. Esto es un ala, por si acaso. Ala de avión, no de pájaro. Bueno, los pájaros la misma cuestión, supongo. Los pájaros sabían desde que evolucionaron que pasaba esto. El ser humano le costó muchos millones de años para construir un avión. Hay gente que escribió a finales del siglo XIX, o sea, 1890, por decir algo, escribió un libro demostrando que era imposible que algo que fuera más pesado que el aire volara. Y yo no sé cómo pudieron escribir eso si los pájaros vuelan. Bueno, ya, pero y la cosa es cosa de pegarle un balazo a un pájaro, cosa que no estoy de acuerdo, para que no me metan sumario administrativo contra el animalismo. Y se cae el pobre pájaro. Ya, supongamos que va volando y le da un ataque al corazón al pájaro, para no ser violento, se va a caer. Entonces tiene que estar a la disposición de las alas de cierta manera. Y bueno, la cosa es que esta persona, no sé quién es, tendría que averiguar, pero se dice mucho ese cuento. Los hermanos Wright volaron en 1905, cuando usted que 10 años después ya estaban volando. ¿Eh? Bueno, eso explica lo que se llama el efecto succión. Por ejemplo, si usted en la carretera adelantan un camión y se ponen al lado, aquí el aire va más rápido, entonces hay menos presión que acá y uno tiende a pegarse para allá. Le pasa a los ciclistas. O el efecto suelo de la Fórmula 1. No sé si es lo mismo. No, ahí no me voy a meter mejor en ese problema. Muy complicado. Es lo que la gente dice, uy, se chupa. O los techos de las casas se vuelan porque hay viento aquí. En la guía hay un problema de eso. Hay viento. Entonces aquí, como hay velocidad y aquí velocidad cero, hay más presión por acá que afuera. Entonces el viento, entre comillas, chupa las planchas. No, hay una presión, una fuerza para afuera y salen volando los techos. Ya está, no les quito más tiempo. Hemos terminado la materia de fluido, así que lo que me queda es subirle las guías de ejercicio y la prueba no sería la próxima semana, sino que la subsiguiente, el fin de semana, como lo hicimos la otra vez. No me acuerdo si lo hicimos de viernes para el sábado, una cosa así, ¿no? Así que tenemos 2 sesiones para hacer el problema de ejercicio, ¿les parece? Y tener bien claro. Lo que les voy a pedir, y si no lo cumplen, me voy a poner pesado, es que por favor le pongan el nombre al archivo y a la hoja que están escaneando. No sé, la mitad de ustedes no le puso, me mandaron unas cuestiones así que yo no quiero, BT, código 0, no sé qué cuestión, porque se me pierden cuando las bajo, ¿ya? Así que por favor pónganle su nombre. Por último, a la hoja que escanean, si no pueden a la otra cuestión. Ya, después de este momento de ira, me retiro, que estén muy bien. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Alberto o Entonces, Rolo? Sí. no, a ver, yo tenía la fecha de la prueba para el día 18, entonces pasaría para el día 25, por lo que entendí. ¿Por qué el 18 de la próxima semana? Entonces estoy Sí. equivocado. Ya no, tenemos un miércoles nomás para hacer ejercicio. No, por el 18. Salvo que ustedes me piden y la cambiamos por el 25, pero yo creo que mejor el 18 porque si no se nos va a pegar mucho para la próxima. No se preocupe, la hago más fácil, no hay problema. Sí. No, ¿qué es lo que entraría en realidad? ¿Desde dónde? Sé que hasta aquí, pero ¿desde dónde?
test de energía. Nosotros en la prueba 1 entró hasta torque, hasta equilibrio del cuerpo rígido. Entonces nosotros vimos todo lo que es energía mecánica, energía cinética, potencial, vimos calor, calorimetría, temperatura y calor, y vimos fluido. Con eso tenemos de más para hacer una prueba. Así que le subo al tiro las guías en un ratito más después Muchas gracias. de fumar. Ya, y rematamos con otros temas hacia el final, pero concentrémonos en estos para la prueba 2. Ya está, gracias por las Profesor, preguntas. buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Dígame. Profe. ¿Qué pasa? Si mal no leí un correo que mandaron hace poco, la próxima semana había un receso de profesores. ¿Tendríamos la clase igual el miércoles? Ya, voy a averiguar hay un enredo de receso. Yo entendí que era el 28 de junio el receso. Por eso Pues no sí. estoy tampoco muy seguro qué semana era, ya no lo recuerdo bien. No, Pero está esa información. Ya, voy a averiguar, les mando correo. Si no tienen noticias es porque va todo ok, ¿ya? O sea, nos juntaríamos el 16, hacemos más ejercicios, vemos cómo está la cosa y hacemos la prueba del 18 para el 19. Si no, yo les informo, pero como yo trabajo en el día y en la noche, entonces el rector mandó una cosa de un feriado, no sé qué cuestión, como administrativo, pero no sé si es lo mismo que lo académico. Profe, dice que dispondrá de vacaciones de una semana entre el 28 de junio y el 3 de julio. Claro, esa semana, que eso es mucho después que ya. la prueba, ¿ya? Entonces tal vez tú estabas confundido entre el 18 y el 28 podría ser, para hacer una Sí, conjetura. el tiempo es relativo. El tiempo es relativo, si querés hablemos de eso. No sé, Raiza, interrumpieron a Raiza cuando Sí. quería hablar, ¿ya? Falta de respeto. Sí, profe. No puede ser. Oiga, profe, lo que pasa es que ya estoy ok con el aula virtual y también con mi mail institucional, así que ahora puedo hacer la prueba como cualquier mortal. Qué bueno, me alegro muchísimo. Así que no va a tener, no va a Ya, ser muchas gracias. no va a ser más el problema Aranguis, sino que va a ser una más del pueblo. Ya, me parece muy bien. Exacto. Ya, Ya, profe, pues, muy bien. muchas gracias. De nada, pues disculpe el atraso, Raiza, en la corrección, ¿ya? Pero como se salió el sistema, entonces No, gracias. Es entendible. qué bueno, gracias, que alguien me entienda, no hay problema. Profe, ¿Algo más comentarios? Sí, Sofía, por supuesto, comentarios, sí. para variar. Entonces todo el que no entra. Realmente quiero asegurar eso. Porque ya lo pregunté, ¿o no? ¿No pregunté un equilibrio de torque o estoy equivocado? Creo que sí, Sí. preguntó uno. Sí, preguntó uno. No pregunté, po. Creo. No sé. No, es que se No me estoy tan confunden segura que los no cursos. estoy revisando la prueba. No, entonces sí, voy Sí, profe, ¿pregunté? No, profe, no entró torque la otra. No entró, tiene que entrar torque. Es torque, energía, calor y fluido. Pero pasémoslo como que entró, po. Gracias, Sofi. No, porque la Sofía lo único que ha estudiado es torque. No, si tienes razón, Pucha, la Sofi. si yo me iba a dar cuenta. Escucha, Sofía, Había vos pasado tienes que piola. apoyarnos a nosotros. La Sofi tiene razón, tiene toda la razón. Ella lo único que estudió. Era grabado. Se me confundió con otro curso que es parecido. No, claro, aquí no he preguntado torque, porque yo pregunté una cuestión de unidades, uno de vectores, uno de cinemática, el de la carretera y el de leyes de Newton, ¿ya? Así que falta tiene que haber algún equilibrio bien difícil, después algo de energía, algo de temperatura y calor y algo de fluido, ¿ya? Profe, no facilito de torque. Uno facilita torque, ningún problema. Ya si les fue súper bien, bueno, Que no me odien. que son llorones. Claro, con el de torque Profe, ¿no van a odiar? van a salvar todo. Si ya la odian, Sofía, ya da lo mismo. Un poquito más, un poquito Hay menos. que hacer, pues, profe. Así es la Nada que vida. hacer. Nosotros no somos monedita de oro, lamentablemente. Lamentablemente no lo Somos incomprendidos nosotros. ¿Te incluye? Usted es una persona seria. Dígame, Carola, dígame. Perdón que lo moleste. ¿Puede repetir quién entra de nuevo en la prueba, por favor? Pero por favor, ningún problema. Si quiere lo anoto. Aquí lo vamos a anotar. No, o sea, que lo dicte y... Mire, lo voy a anotar porque así me acuerdo yo. Entra equilibrio del cuerpo rígido. O sea, lo que llaman torque, ¿no es cierto? Después, energía mecánica.
Creo que eso está publicada la guía, ¿o no? No sé, no me acuerdo. Después Eso mismo le iba a consultar también por guías. yo se las publico. Temperatura y calor. Y fluidos. Entonces, esto puede tener una parte estática y una parte en movimiento para que valga la pena el estudio. Ya, pero tienen harto tiempo y todo, ¿no? Para hacer la prueba. ¿Y la Así que- prueba sería cuándo dijo? Perdón, profe, es que como que no me acuerdo de lo que dijo al principio de la clase. Entonces, la prueba, no se lo dije hace como 2 minutos. No sé. La prueba Ah, bueno. fue, para molestarla le digo eso. Fue, no ha sido todavía. Ya está el tiempo relativo. Quiero que sea. La prueba será el 18, ¿era o no? Estoy mirando el calendario aquí. Del 18. Del 18 para el 19. Entonces, del 18 en la tarde, porque el viernes en la mañana no, porque están trabajando. Pueden usar la tarde del viernes, o el sábado en la mañana, o el sábado en la tarde. Esa es la idea, como la otra vez. Igual trabajo a esa hora, profe. Bueno, así es Y ahora tenemos clase los sábados en la mañana. Sí, profe. ya. Entonces, ¿no quieren hacerlo el sábado, del viernes para el sábado? No, sí, porque profe, tenemos el sí. sábado en la tarde disponible, profe. Porque de repente es peor el domingo, po, que van a tomar té a la casa, o qué sé yo, supone que no debieran, pero nadie respeta las cuarentenas. Así que También trabajo el domingo. yo también. Profe, no Pucha, revienten, oh. están trabajando. El lunes entonces, ¿no? No, pues todos trabajan el lunes. A primera No, hora. porque tenemos que entregar la prueba de fundamento para los días que No, pero están... es horario continuo, así que la pueden hacer entre las 4 y las 7 de la mañana, por ejemplo. No hay Pero problema. los viernes ninguna carrera tiene clase, ¿sí? No, nosotros no al menos. Ambiental no. Ya y los geomensores tampoco porque lo cambiaron el sábado. Entonces, ¿Verdad? todos tenemos el tiempo. Sí, pues tenemos el mismo profe. Ah, ya, entonces lo puedo hacer el Viernes y sábado. viernes y sábado, claro. El viernes en la mañana, del viernes ¿Verdad? a las 8 al sábado a las 23 horas. Ups. 23:59, ¿puede ser? Pero no empiecen a hacerlo a las 10 de la noche el sábado, si ya van a estar ahí. Ya descorchó Sofía, ya descorchó el sábado, ahora, ¿no? ¿Puede repetir hora, profesor, por favor? ¿Quiere que repita la hora? Sí. Ahí está anotado, pues, viernes 8. Ah, perdón. La anoté para que no tenga que repetir. Porque qué pesado. Me cachó todo el otro día. Un punto menos de preguntas. Sí, pues la otra vez está todo Me tiró el punto menos. en fiesta haciendo la prueba. Tremenda fiesta. Con el sushi, ahí está bueno. Ya, entonces, Sí. ya, los tengo que dejar. Que estén muy bien. Ya, profe. Cualquier Gracias. cosa me mandan Profe, correo. Yo tengo y una trato duda con de- el de flujo laminar recién. Que dígame. Para efecto de cálculo no influye si la tubería, esa diapo, si Ya. se achica de forma concéntrica o excéntrica, da lo mismo, no influye. No influye la sección nomás. O sea, tú puedes dibujarlo. Ah, Yo lo dibujé excéntrico, pero claro, ahí también lo pueden dibujar así más bonito como concéntrico. No, da lo mismo eso. Para aproximaciones que estamos haciendo. En la realidad, no sé, ¿ah? Pero lo que importa es solamente el valor de la sección. De hecho, podemos hacer cosas raras, así, tubitos y cuestiones así como está Luigi's Mansion. No sé si conocen ese juego de la Nintendo Switch, ¿ya? Luigi's Mansion 3. Yo tengo mi hijo que juega esa cuestión, entonces ya sé ya. Y el Robbie Luigi se mete por unos tubos y hace esta misma cosa, digamos. Ya, no hablo más de cera. Ya, que esté muy bien, me voy. Gracias, profe. Ya, profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe. Chao, Sofi, gracias, te queremos. Chao, profe. Chao, profesor. Gracias, ya. Besito, chao. Igual, Sí, Chao, chao, Sofi. Chao, profe. Chao, chiquillos. igual me habría dado cuenta, Chao. Sí, pero como fue que se iba a dar cuenta. No, si me voy a dar cuenta. Chao. No, no se iban a dar cuenta.